Sí. Sí, Sí, Bien, bueno, buenas noches a todos. Vamos a tratar entonces de continuar con la parte de eventos adversos vinculados a los anestésicos locales. En este caso, a los efectos sistémicos o las complicaciones, en este caso, más que, como les dijo Marcelo, en muchos libros, yo creo que con mejor criterio, hablan de complicaciones intraoperatorias y complicaciones posoperatorias. Y los eventos adversos sistémicos pueden ser un accidente, como lo son en la mayoría de los casos, pero también puede ser una complicación. Por eso es que se emplea, aunque no es unánime, el término de eventos adversos para de alguna manera englobar todas los accidentes y complicaciones que se pueden dar en cualquier actividad. ¿No? Previo a eso hay que tener claro algunos conceptos más generales para enmarcar el tema, ¿no? Primeramente, tener en cuenta lo que es la importancia de la seguridad del paciente y la odontología, en relación a la odontología, en el caso de nosotros. Y el objetivo fundamental de lo que se ha denominado seguridad del paciente es evitar en la medida de lo posible los eventos o sucesos adversos que son evitables, como accidentes, errores, complicaciones, que se pueden dar en cualquier acto, asociados a la asistencia sanitaria, en este caso la asistencia odontológica. ¿Tá? Partan de una base, muchachos, que tienen que tener claro. La única forma de que no tengan un accidente o una complicación en algún acto, en algún tratamiento, es que no lo hagan. Digo, quien hace las cosas siempre va a tener la posibilidad de cometer un error, de tener un accidente o un imprevisto, y eso lo tenemos que tener claro nosotros, y lo tiene que tener claro también el paciente. ¿Tá? Entonces, hablando referido a la seguridad del paciente, tener en cuenta que esta tabla de conocimientos se refiere a las complicaciones inherentes a la práctica diaria de las distintas áreas de la odontología. Obviamente, en cirugía esto aumenta particularmente porque estamos hablando de procedimientos invasivos y en general bastante más invasivos que los que se hacen en otras áreas de la odontología, ¿no? Y tener en cuenta además que la seguridad de dicho paciente también genera conocimientos propios, siempre que se aprende mucho más de los errores, obviamente, y en caso de complicaciones asociadas al uso de biomateriales, de distintos procedimientos, de las instalaciones del consultorio, junto con una forma de organizarlos, estudiarlos completa y específicamente. ¿Ah? Y la seguridad del paciente se centra también en estudiar las características de los distintos sistemas sanitarios en cuanto a la determinación de riesgos latentes. O sea, la epidemiología en parte se ocupa de eso, o sea, eh, porcentualiza cada evento, cada accidente, y bueno, buscando las causas, bueno, ¿qué hacemos para evitar esto? ¿Por qué se está dando tanto determinado accidente? Como les decía Marcelo recién, de la frecuencia relativa, el ejemplo típico en anestesiología son el caso de las parestesias o el fracaso de las técnicas de anestesia, sobre todo la pilar inferior del lingual. Bueno, ¿por qué se produce un porcentaje de fracaso tan alto? ¿No? Y bueno, ahí se valoran las causas de ese fracaso y cuáles son las eventuales medidas a adoptar para que el individuo salga mejor formado de la carrera, que cometa menos errores, en fin. O sea, hay que tomar enseñanzas de cada error, cada accidente que se comete, ¿verdad? Y estos riesgos latentes son característicos del sistema que pueden permitir incluso o fomentar la producción de un evento adverso asistencial. O sea, hay eventos que son prácticamente inevitables, ¿tá? Son muy difíciles de controlar. Estamos hablando de biología como parte de la medicina, y la medicina, por hecho, como parte de la biología. No es una ciencia exacta, no es matemáticas. Acá 2 más 2 no siempre suma 4. Entonces, aún habiendo hecho las cosas lo mejor posible, siempre puede haber algún imponderable, ¿no? Y en definitiva, la seguridad del paciente persigue estudiar los eventos adversos para impedir en lo posible que vuelvan a aparecer
o al menos estar preparados para, cuando sobreviene, que no nos sorprendan, ¿no? Tener claro el manejo. El estudio de los mismos se centra en sucesos especialmente significativos por su frecuencia, por sus características o la gravedad. O sea, son los llamados sucesos centinela, o sea, observan tal suceso por qué se da. Y bueno, son los más, digo, son los sucesos centinelas, son aquellos más representativos o más frecuentes en relación a determinado acto quirúrgico en este caso, ¿no? Y en definitiva, ellos incluyen e influyen en la organización del trabajo, en los materiales, en la aparatología disponible, o sea, en la tecnología que se dispone, en las características del paciente, en la formación continua del profesional, y en la transmisión y la conservación de la información. A su vez, incluye también el estudio completo del entorno asistencial, que recoge los errores latentes de seguridad que han propiciado el estudio del evento o del suceso centinela estudiado, ¿no? También se valora los posibles riesgos asistenciales asociados a un tratamiento, la organización del trabajo, la aparatología, materiales nuevos. Se propone un mapeo de los riesgos, bueno, cuáles son los más frecuentes, por qué son los más frecuentes, ¿no? Y a partir de ello, la implementación de medidas para reducir esos riesgos o para limitar las consecuencias o secuelas de los mismos, ¿no? Errar es humano, construir un sistema de salud más seguro es el objetivo, ¿no? Les vuelvo a repetir, no se equivoca quien no hace las cosas. Evento adverso. Genéricamente se define como aquel resultado inesperado de un tratamiento sanitario que provoca la prolongación del tratamiento, algún tipo de morbilidad, mortalidad o simplemente cualquier daño que el paciente no debería haber sufrido. Como vieron, como les dijo antes en el teórico anterior Marcelo, en definitiva se parece mucho a la clasificación de accidentes, ¿no? Solo es un poquito más amplia y un poquito más abarcativa, si se quiere, pero no todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? Incluye todo lo que constituyen errores, accidentes, retrasos en la asistencia, negligencia, etc. Pero no las complicaciones propias de la enfermedad del paciente, ¿no? Y hay eventos adversos evitables y hay eventos adversos no evitables o inevitables, ¿no? Debe diferenciarse lo que es un error de un incidente. Error es equivocación por acción u omisión en la práctica sanitaria, ya sea en la planificación o en la ejecución del acto quirúrgico, ¿no? O del tratamiento. Incidente, a su vez, es aquel evento que casi provoca daño al paciente y que es evitado aleatoriamente o por una actuación en el último momento. O sea, vemos que estaba por cometer un accidente, estaba produciendo un accidente y se adopta la medida en el momento instantáneamente para evitarlo, corregirlo o disminuirlo, ¿no? Accidente es un suceso aleatorio, imprevisto, inesperado, que produce daños al paciente o cualquier otro tipo de daño, ya sea material, personal de salud, etc., ¿no? Como puede ser, en el caso del personal de salud, la punción con una aguja, por ejemplo, cuando estamos trabajando, ¿no? Y negligencia es un error no justificable por falta de conocimiento, habilidades, pericia, omitir precauciones, desidia, etc. Accidente referido a la anestesia local son aquellos efectos indeseables que ocurren antes, durante o después, minutos después, a veces hasta las primeras horas después, de la aplicación del anestésico, ¿ah? Y para diferenciarlo de lo que son complicaciones, que son aquellos efectos indeseables que ocurren horas, días o después de la aplicación del anestésico con él relacionado, ¿no? Como ya se les explicaron, los anestésicos locales se encuentran entre los fármacos más seguros en toda la medicina, ¿no? Y nosotros somos los quienes mejor lo conocemos o deberíamos conocerlos y manejarlos. Los odontólogos somos los reyes de la anestesia local, ¿no?
Como tal, es el fármaco que mejor debemos conocer. Eh, son muy seguros en general, como han visto las estadísticas. Incluso los accidentes sistémicos que vamos a ver en este teórico, muchos tienen un interés meramente académico. De algún modo tienen que llenar los libros con algo, pero son, por suerte, eventos, algunos de ellos, la mayoría extremadamente raros, muy poco frecuentes, eh, y condicionados muchas veces por factores difíciles de controlar. ¿Ah? Lo más importante es prevenir, o sea, ninguna intervención sola ha demostrado que elimina el riesgo. El riesgo siempre existe. Y los fármacos, los anestésicos locales en este caso, como todo fármaco, tienen efectos secundarios, por más seguros que sean. Algunos prevenibles, previsibles, esperables, y otros imprevisibles. Como todo fármaco, hay efectos que se conocen y efectos que no se conocen. Si partimos de la base, como ya les hemos dicho, por ejemplo, en los estudiantes del grupo, de que ni siquiera se sabe exactamente bien cómo actúan los anestésicos locales, porque lo que hay son teorías, ¿no? Sencillamente porque se conoce poco aún de la fibra nerviosa, se conoce poco de la fisiología del sistema nervioso, es dable esperar que probablemente se conozca todavía poco de los efectos colaterales de los anestésicos locales, que los tienen, ¿no? Para analizar la etiopatogenia de los accidentes sistémicos de los anestésicos locales, se sigue un viejo esquema, muy viejo, de Portman, un autor anglosajón aún vigente, tiene muchos años, y que valora esencialmente tres elementos: la solución anestésica, la técnica anestésica y los factores relacionados con el estado del paciente: edad, sexo, estado de salud general, comorbilidades que pueda presentar, antecedentes, etc. La solución anestésica. En nuestro mercado es muy volátil, como un buen mercado del país chico, y de las bases anestésicas realmente hay pocas. En una época había mucho más, hay muchas regulaciones a la importación por parte del Ministerio de Salud Pública, que le lleva mucho tiempo a las casas dentales poder importar un anestésico local. Analizando la solución anestésica, que era el primer punto, hay que valorar la naturaleza y toxicidad del producto, las dosis empleadas y el agregado o no de vasoconstrictores. ¿Qué quiere decir esto? Recién les mostraba a Marcelo, en el teórico anterior, las distintas concentraciones y referido sobre todo a la neurotoxicidad de las bases anestésicas, que en general son todas muy, muy seguras, ¿no? La naturaleza se refiere al tipo de base anestésica y en relación a su toxicidad, en relación a su concentración. Cuando se analizan los anestésicos locales y la concentración, no se puede comparar la concentración de un determinado anestésico con la concentración de otra base anestésica, para comparar toxicidades, ¿no? Se debe comparar la concentración de esa base anestésica con una dosis mayor, con una dosis y concentración mayor o menor, pero de la misma base anestésica, ¿no? No de otra, porque la concentración en general que traen los anestésicos locales es la que requieren, es la que mínimamente requieren para poder actuar, ¿no? En directa relación con las dosis empleadas. Cuando la doctora Romero les habló en el teórico de anestésicos locales, en un adulto de 70 kilos promedio sano, que no se deben exceder los 300 miligramos de anestésicos locales, de base anestésica, equivaliéndolo a cantidad de cartuchos dependiendo de la base anestésica, son datos arbitrarios, empíricos, pero cautos, ¿no? Hay bases anestésicas que toleran mayor cantidad de tubos de anestesia y hay bases que toleran menos.
la toxicidad de las bases anestésicas aumenta en progresión geométrica. Por ejemplo, una base anestésica al 1% va a ser el doble más tóxica que la misma base anestésica al 0,5%. Y esa base al 2% va a ser 2 veces más tóxica que al 1% y 4 veces más tóxica que al 0,5%. ¿Ah? Y a su vez hay que tener en cuenta las dosis empleadas, que si bien hay un máximo establecido, varía en función de la base anestésica, del tipo de anestésico que se emplea. Cuando ustedes combinan más de un anestésico en el tratamiento de un paciente, por ejemplo, si estamos dando, por ejemplo, mepivacaína o lidocaína, y no logramos efecto anestésico, y hemos dado varios tubos y no logramos efecto, y decidimos seguir adelante y todavía tenemos rango como para seguir dando un poco más de anestesia, y decidimos cambiar la base anestésica y probar otra, la cantidad final de tubos de anestesia que podemos dar debe ser siempre la más cauta, o sea, la mínima estimada como máxima, la cantidad máxima de dosis estimada para la base anestésica que tiene menos tolerancia. O sea, quiere decir, si de determinada base anestésica lo máximo que se pueden dar son 6 tubos, pero cambiamos por otra base más concentrada, que por ahí admite 4 tubos, el máximo de tubo de anestesia que podemos llegar a dar, vamos a tomar como referencia el anestésico que admite menos cantidad de tubo de anestesia. Como dice Malamed, la cantidad de tubo de anestesia que se deben dar son la mínima necesaria e imprescindible para lograr el efecto anestesia. ¿Ah? A su vez hay que tener otro elemento muy importante en cuenta, es el agregado de agentes vasoconstrictores, ¿no? Que fundamentalmente hoy queda prácticamente uno, quedan dos, la adrenalina y la levonorefrina, que es un sucedáneo de la noradrenalina, de la cual viene una sola marca que lo trae y que en cualquier momento desaparece de plaza, va a dejar de venir. ¿No? Otro elemento a tener en consideración es el agregado de aditivos. Los parabenos, que se eliminaron ya hace varios años, hace muchos años, hace décadas, en Estados Unidos. Acá ya hace relativamente pocos años todavía que se eliminaron los parabenos. Y existe la sospecha de que en los tubos de plástico, que en Europa están prohibidos, que en Estados Unidos tampoco se venden, probablemente contengan parabenos por dos motivos. Para conservar la base anestésica de la eventual contaminación bacteriana que en los tubos de plástico se da, y por otro lado para evitar la reacción química de esa base anestésica con el plástico de tubo. ¿Ah? La solución anestésica. Esto parece muy idílico hoy día. Hay muy poca variedad de bases anestésicas en nuestro mercado. Y el problema es justamente eso, que somos un mercado pequeño. ¿Ah? Cuando les hablaba hoy de las concentraciones, y no pensar que un anestésico con una concentración alta necesariamente tiene que ser más tóxico que otro de concentración menor, vean este ejemplo. La bupivacaína, en nuestro medio no viene en cartuchos dentales, viene en frascos porque es de uso médico para anestesia epidural, ¿no? O sea, hay 3 concentraciones. Al 0,25%, al 0,5%, que es la que se fabrica en Estados Unidos, la fabrica Kodak para uso odontológico, y al 0,75%. ¿No? Pero esta base anestésica, la bupivacaína, aún a esta concentración, es por lejos la base anestésica más cardiotóxica. ¿No? Si bien da una anestesia muy prolongada, de a veces entre 8 y 12 horas de efecto mínimo, 6. Es un anestésico clasificado como de larga duración, pero es muy tóxico, es muy cardiotóxico fundamentalmente. Y miren, la concentración es al 0,5%. O sea, cuando se compara esta concentración, hay que compararla con el 0,25 de la misma droga o el 0,75.
¿tá? No con la concentración de mepivacaína, por ejemplo, que viene al 2% con vasoconstrictor, y no por eso es más tóxica que la bupivacaína. Por lejos es bastante menos tóxica. ¿Ah? Y otro elemento a tener en consideración es que los anestésicos tópicos, como tienen que atravesar la mucosa o eventualmente atravesar la piel cuando se aplican por vía cutánea, sobre todo a nivel médico, vienen mucho más concentrados y por lo tanto la toxicidad es mayor. Por eso es que no se deben aplicar en mucosa lesionada, ¿tá? Como la benzocaína, por ejemplo, que es un éster, o la lidocaína, que en spray hoy actualmente está viniendo prácticamente casi toda al 10% para poder lograr cierto efecto, ¿no? ¿Ah? Acá está lo que hablábamos recién, ¿no? De lo que el contenido del tubo. Los parabenos en Estados Unidos se eliminaron en el año 83. Acá, en nuestro medio, no hace tanto que se eliminaron y probablemente se cree, aunque el prospecto no lo dice, que los tubos de plástico todavía lo contienen, ¿no? Lo que sí contiene es el antioxidante, los bisulfitos, que es uno de los pocos elementos que quedan asociados a la eventual causa de alergia, ¿no? De todos modos, los efectos adversos sistémicos a las bases anestésicas, al contenido del tubo de anestesia, es muy poco, porcentualmente es muy bajo, ¿no? La adrenalina es por lejos el vasoconstrictor más utilizado y también el más seguro por esto, porque tiene todos los efectos alfa y beta, sobre todo el efecto compensatorio. Beta 2 es el único vasoconstrictor que lo tiene equiparado eh, con la misma potencia que los otros efectos alfa 1, alfa 2 y beta 1. O sea, el efecto beta 2 es lo único que provoca, es el único efecto que por compensación provoca disminución de la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces compensa de algún modo el aumento de la frecuencia cardíaca que se ve cuando se inyecta un anestésico con vasoconstrictor, siempre y cuando se utilicen en dosis terapéuticas, ¿no? Nunca en exceso, ¿no? Las concentraciones, como se nos dijo René, venían 1 en 50.000, que es muy alta, ya no viene más ningún anestésico en plaza con esta concentración de adrenalina. 1 en 80.000, sí, que hasta hace poco venía una lidocaína inglesa que lo trae. Los ingleses son muy defensores de la lidocaína con adrenalina 1 en 80.000. ¿Por qué 1 en 80.000? Porque la lidocaína es una base muy vasodilatadora. De hecho, se emplea para el tratamiento de fibrilación auricular a nivel de los CTI. Siendo tan vasodilatadora, necesita una concentración mayor de vasoconstrictor para poder actuar, ¿tá? Para poder actuar más tiempo. Por eso la concentración que se emplea de adrenalina en general cuando se combina con lidocaína es mayor a la que se observa en la mayoría de las bases anestésicas, donde viene 1 en 100.000 o 1 en 200.000, como hay ya algunas fórmulas en plaza, ¿no? La técnica es el otro elemento importante a consideración cuando se hace la valoración de la selección del anestésico. ¿A qué se refiere la técnica? Al lugar de la aplicación del anestésico por el peligro de inyección intravascular. Desde los tiempos en los que se usaban los ésteres, hay viejos protocolos, viejos estudios, que hablaban de que la inyección intraarterial, la inyección accidental dentro de una arteria, es 4 veces más tóxica que la inyección en el tejido celular subcutáneo. Y la inyección intravascular, cuando se produce dentro de una vena, es 10 a 25 veces mayor la toxicidad que cuando se da a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿tá? Cuando se da intraarterial es por aquello de la teoría de Alderet, que describen bien en el libro de Malamed y en Jastak,
que el anestésico, la base anestésica, viaja por el sistema arterial, por vía retrógrada, y podría llegar a provocar algún accidente a nivel del sistema nervioso central. Es extremadamente raro, son teorías, además ustedes saben que la inyección intraarterial se da mucho menos porque las arterias tienen una capa muscular, a diferencia de las venas, mucho más firme, que tiende a esquivar la aguja. La vena no. La vena, ustedes pueden estar dentro de la vena, como pasa en la técnica de la alveolar inferior, el test, el test de aspiración les puede dar negativo, ¿tá? Porque todavía están apoyados con el bisel de la aguja sobre la vena y ya están dentro de la vena, ¿tá? Por eso el riesgo de puncionar una vena es mucho mayor que el riesgo de puncionar una arteria, ¿tá? Fundamentalmente en las técnicas de anestesia regionales y también en algunas técnicas tronculares, ¿tá? Otro elemento a tener en cuenta es la velocidad de administración. El protocolo, el concepto clásico de inyectar 1 mililitro de solución anestésica por minuto sigue vigente, más allá de que hay escuelas que le admiten hacerlo en menos tiempo, pero cuando se emplea anestesia infiltrativa terminal, porque no pasa tan rápido a la circulación general como pasa cuando se dan las técnicas regionales o tronculares, ¿ah? La velocidad es un elemento importante. De todos modos, lo que el paciente percibe, porque por otro lado está el hecho de que la velocidad de administración no solo cuando se hace la administración lenta del anestésico, evita un efecto adverso de toxicidad a una dosis terapéuticas, sino que además produce menos dolor, ¿ah? Pese a que está comprobado en estudios de los últimos años de que lo que verdaderamente, lo que más percibe el paciente en todo el proceso de anestesia es la textura de la aguja, mucho más que otra cosa, ¿ah? El otro elemento a tener en cuenta es la posición del paciente. Los americanos, y ustedes lo observan en casi cualquier libro de anestesia, se ve claramente en las fotos que trae el libro de Malamed, por ejemplo, los americanos de hace muchos años recomiendan y atienden a sus pacientes en posición yacente, en posición supina, totalmente acostado al paciente, porque dicen que de esa forma se evitan muchos síncopes y accidentes vasovagales, ¿ah? Lamentablemente eso no es posible en todos los pacientes. En los pacientes con patología cardiovascular, sobre todo aquellos que toman betabloqueantes, tienen mayor tendencia a la que se llama hipotensión ortostática. Entonces, no es conveniente atenderlos acostados. Y si eventualmente se los atiende acostados, a todo el mundo, a todo paciente que se lo atienda en posición yacente, la reposición cuando se verticaliza el sillón debe ser lenta, ¿no? El otro caso en el cual no admite la atención con el paciente en posición supina es en el caso de la mujer embarazada, ¿no? Por la presión que hace el feto sobre la vena cava inferior, ¿no? Bien, otros elementos vinculados al paciente, un elemento muy importante es, por un lado, el peso del paciente y la edad del paciente. La mayoría de los accidentes relatados en la literatura, graves o mortales, que se dan por sobredosis, por toxicidad del anestésico local, se dan en los extremos de la vida, en niños y en los ancianos. En niños, por dar dosis en los niños de adultos, o sea, 3 tubos de mepivacaína en un adulto, que es una dosis normal, en un niño pequeño de hasta 6 años puede ser letal, ¿ah? Lo mismo en un anciano, donde el metabolismo es mucho más lento, donde hay pérdida de peso, hay pérdida de masa muscular, independientemente de esto del estado general del paciente, de que tenga otras comorbilidades. Hace de que la metabolización sea mucho más lenta. La respuesta inmune saben que está enlentecida un 30% en el paciente anciano, y por esa razón las dosis deben ser la mitad
que en un adulto de edad mediana, ¿no? Esta técnica, la técnica alveolar inferior, es la que se emplea como parámetro cada vez que aparece un nuevo anestésico en plaza o cada vez que se quieren estudiar los efectos adversos, porque es la técnica que tiene más variables, más pasos, por lo tanto, más probabilidades de cometer un error y tener un fracaso en la técnica o tener un evento adverso, ¿no? Por eso es por lejos la que se emplea como parámetro de comparación, porque es la que más fracasa. Acá podemos tener inyección intravascular por la vena alveolar inferior, y podemos tener inyección intraarterial por la presencia de la arteria alveolar inferior, y podemos tener fracasos de todo tipo con la técnica de anestesia, ¿no? Acá está lo que les hablaba de cuando se hace la punción intravascular, que muchas veces está apoyado con el bisel sobre la pared de la vena y el test de aspiración da negativo. Por eso hay que hacerlo varias veces, ¿no? Para asegurarse de que no estemos dentro de una vena, y aún así nunca se tiene certeza absoluta de que no se haya producido la punción intravascular, ¿no? Tengan presente que como principio general, en cirugía, particularmente en anestesiología, el bisel de la aguja siempre debe mirar al hueso, ¿no? Por un elemento de protección de los tejidos blandos, como les mostró Marcelo Ferrari hoy cuando les mostró cómo se despuntan las agujas. El daño lo producen muchas veces con el retiro de la aguja, no en el momento que nosotros estamos inyectando, ¿no? La velocidad, como le dijimos, aproximadamente 1 mililitro por minuto. Otros elementos, además de la edad, el estado psicológico es un elemento muy importante. En un paciente con un estado ansioso, estresado, con un estado neurovegetativo que predispone al accidente, muchas veces la sola visión de la aguja ya provoca un accidente. Pero ese accidente, que son los más frecuentes, no se puede vincular al fármaco. ¿Ya? Son los que se llaman reacciones no vinculadas al fármaco o no relacionadas con el fármaco. La presencia de enfermedades subyacentes en los pacientes de riesgo, el uso de medicaciones concomitantes y las eventuales interacciones con los anestésicos locales. Afortunadamente, son muy pocas las medicaciones que pueden tener alguna interacción con los anestésicos locales. El embarazo, en el caso de la mujer, por todos los cambios metabólicos que producen. Siempre se dice, y con razón, de que el embarazo es la mejor medida para determinar cómo está el estado de salud general de la mujer, ¿no? Acá están lo que les hablamos de los dos extremos de la vida, son los donde se da la mayor parte de los accidentes, ¿no? Y la presencia de otras comorbilidades, ¿no? Pacientes diabéticos, en pacientes con patología cardiovascular o antecedente de infarto, en pacientes alcoholistas y los pacientes que toman, los pacientes depresivos, hoy hay mucha gente con depresión, que toman antidepresivos, hay un grupo de ellos, los antidepresivos tricíclicos, que pueden interactuar con la base anestésica, pero sobre todo también con los vasoconstrictores, ¿verdad? Y el paciente con insuficiencia renal crónica sometido a hemodiálisis, ¿no? Entonces, esos elementos condicionan todo el acto quirúrgico, no solo eventualmente la realización de anestesia local. Igualmente, en muchas de estas condiciones, en la mayoría de estas condiciones, es mucho más segura para realizar procedimientos odontológicos la anestesia local que la anestesia general, ¿no? La Asociación Anestesiológica Americana estableció ya hace unos cuantos años una tabla que es casi de riesgo, que es casi universalmente aceptada, que tiene, que tiene 5 categorías base. Algunos textos incluyen 6 y hasta 7, pero las principales son estas 5 categorías, que clasifica el paciente en función del riesgo en paciente ASA 1, el paciente sano,
sin comorbilidades y que puede ser tratado sin modificaciones a tratamiento. El paciente ASA2 con enfermedad sistémica leve, pero con ningún límite funcional, que puede ser manejado sin problemas ambulatoriamente. El paciente ASA3 con enfermedad sistémica severa y con limitación funcional, que muchas veces puede requerir modificaciones a tratamiento, puede requerir sedación previa con mafilmamalamel y muchas veces la atención debe ser hospitalaria. Es en esos casos limítrofes en donde hay que determinar primero si la atención puede ser realizada de forma ambulatoria en la consulta particular o en un consultorio o una clínica odontológica o en un ambiente hospitalario. Por otro lado, luego, el nivel 4, con los pacientes que tienen enfermedad sistémica leve con amenaza vital, es muy difícil que ustedes lo lleguen a ver, pueden llegar a ver si trabajan el día de mañana en un hospital, y el paciente ASA 5, pacientes moribundos, ¿no? Siempre que se va a aplicar anestesia, que sea anestesia local, debe hacerse una evaluación preanestésica y evaluar el estado de salud general del paciente a través del cuestionario, anamnesis, pedir exámenes complementarios si los consideramos pertinentes. En el 90% de los casos de pacientes jóvenes sanos, habitualmente no pedimos exámenes complementarios, ¿no? Pero ya cuando hay sospecha de alguna alteración general o cuando el paciente refiere a algún antecedente, se deben pedir exámenes complementarios, ¿no? Como van a ver en el teórico de evaluación de riesgo. Y eso les va a determinar, entre otras cosas, la elección muchas veces de la técnica de anestesia, ¿no? Y del tipo de anestésico. Se debe evaluar en tanto el estado físico y para determinar, entre otros, la oportunidad del acto quirúrgico. El momento, cuál es el momento más oportuno para tratar a ese paciente. Si lo podemos tratar ahora o requiere una preparación previa a ese paciente. La evaluación preanestésica va a valorar la enfermedad conocida, entre ellas fundamentalmente enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, hepáticas, antecedentes de fiebre reumática, alergia, diabetes, etc. Y la toma de determinados medicamentos que pueden llegar a tener alguna interacción con los anestésicos locales o con el vasoconstrictor que se le agrega al anestésico local. Entre ellos, los beta bloqueantes, fundamentalmente aquellos que son no cardioselectivos, que bloquean tanto los receptores beta 1 como los beta 2, y por lo tanto, al bloquear los receptores beta 2, si damos anestesia con vasoconstrictor, en teoría estaríamos estimulando los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, además de la adrenalina endógena, sin efecto compensatorio de los receptores beta 2 adrenérgicos. Por lo tanto, se produciría una estimulación neta. Sin embargo, no es una contraindicación absoluta hoy día al empleo de vasoconstrictores, siempre y cuando se empleen con precaución. Por otro lado, otro elemento que puede interactuar es la cimetidina, que toman algunos pacientes y que a nivel hepático bloquea en forma competitiva algunos receptores necesarios para la metabolización de las amidas. Por lo tanto, estas permanecerían más tiempo circulando en sangre, con lo cual aumentaría teóricamente su toxicidad. De todos modos, en el paciente hepático, van a ver en los teóricos siguientes, que para que tengan realmente un problema de metabolización de las bases anestésicas que empleamos habitualmente, tendría que estar el paciente prácticamente en la etapa de cirrosis terminal, ¿no? O sea, aún en las peores condiciones de salud general, los anestésicos locales en general son muy seguros, ¿no? La morbilidad es muy variable y el problema de la morbilidad de los anestésicos es que las estadísticas no son claras porque meten en una misma bolsa los efectos adversos observados con los anestésicos locales, siempre hablando de efectos sistémicos, junto con los efectos adversos que se observan en relación a los anestésicos generales, que son muy superiores a lo que se da con anestésicos locales, ¿no? Tener en cuenta además los factores relacionados con reacciones adversas, como
número de inyecciones, ¿no? El resultado de la anestesia, si se hace anestesia parcial de la boca o de boca completa, o insuficiente anestesia. Cuando les hablé de la toxicidad en niños, y es por la dosis de adultos, se da muchas veces porque los padres demandan que se le haga lo más posible en el menor tiempo posible al niño, y muchas veces el profesional apela entonces a bloquear toda la boca, termina muchas veces dando dosis altas para un niño, dosis de adultos, y es cuando se puede eventualmente generar una situación grave, una complicación grave, ¿no? Y por supuesto, el elemento siempre frecuente de la inyección intravascular accidental. Bien, hay distintos tipos de reacciones de reacciones sistémicas a los anestésicos locales, ¿no? La más frecuente son las reacciones por toxicidad, ¿no? Su rango varía del 2,5% hasta el 10 o 15%, pero es muy difícil de cuantificar. Los casos documentados de muertes por anestésicos locales son por sobredosis. En niños y en adultos de edad avanzada, ustedes pueden encontrar un ejemplo en el libro de Scully, Medical Problems in Dentistry, creo que es en la página 105, que en el capítulo de pacientes cardiovasculares, enfermedad cardiovascular, que cita el caso de una paciente con arritmia de edad avanzada a la cual se administraron, para evitar usar los anestésicos con vasoconstrictor, se le administraron 16 tubos de lidocaína al 3% sin vasoconstrictor. Y la paciente murió por sobredosis. Scully lo menciona incluso como inexcusablemente se le administraron 16 tubos de anestesia sin vasoconstrictor. Y es en los casos donde se puede dar, ¿no? La sobredosis hay que valorar lo que se produce a nivel del sistema nervioso central y a nivel del aparato cardiovascular. Las bases anestésicas son depresoras en sí mismas. Lo que sucede es que inicialmente sobre el sistema nervioso central producen excitación y luego depresión. En el aparato cardiovascular producen directamente depresión, siempre hablando de la base anestésica, no el vasoconstrictor. Por otro lado, tienen un grupo, el grupo más frecuente de eventos adversos son las reacciones a los vasoconstrictores cuando se dan en exceso, y las reacciones por ansiedad, entre las que se incluyen los cuadros sincopales o las viejas lipotimias y los cuadros de hiperventilación. Estos cuadros en realidad no se les pueden adjudicar a los vasoconstrictores. Sería mejor clasificarlos, como traen algunos textos, como no relacionados al fármaco, ¿no? Por otro lado, las reacciones de hipersensibilidad, afortunadamente menos frecuentes de lo que se cree. Van a haber en el futuro pacientes que tuvieron alguna reacción adversa, que por ahí sigan apenas un síncope o un estado presincopal, y les dicen que tuvieron y que hicieron una alergia, porque confunden cualquier efecto adverso con una alergia. Y por otro lado, los cuadros de interacciones medicamentosas, a lo cual hay que agregar, como vamos a ver más adelante, las reacciones o las respuestas por idiosincrasia. Como por ejemplo la metahemoglobinemia y la hipertermia maligna, hoy día descartada que sea asociada a anestésicos locales. Sí, la metahemoglobinemia, que está dentro de lo que se llama cuadros de idiosincrasia, que no todos los autores engloban a la metahemoglobinemia como un cuadro de idiosincrasia. Un cuadro de idiosincrasia son todas aquellas reacciones inesperadas, pero casi siempre hay un factor predisponente, casi siempre hay una mutación genética desconocida por el paciente hasta ese momento,
que es lo que genera las condiciones para que se produzca el accidente. Son extremadamente raros, por no decir rarísimos. Tienen un interés, les diría, casi académico. En el caso de la metahemoglobinemia, el anestésico, la base anestésica que más se ha vinculado a la misma es la prilocaína, pero no es la única que se ha mencionado. También la benzocaína, también la bupivacaína, en fin, lo vamos a ver en unos minutos. Sí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. El accidente se puede presentar durante la inyección o algunos minutos después, por la simple punción, aunque no habramos llegado a dar la anestesia, o tardíamente, lo cual es casi excepcional, ¿no? Casi siempre, aunque hay gente que dice que no, hay escuelas que dicen que no siempre, pero en la enorme mayoría de los casos se acompaña siempre de prodromos, o sea, de todos los signos y síntomas previos que el paciente percibe de que algo no anda bien, ¿no? Que hacen sospechar que algo se viene, que se viene un evento adverso, que se viene un accidente, que se viene algún efecto no deseado, pero siempre anuncian, nunca se generan repentinamente de golpe, ¿no? Por suerte, porque eso da tiempo a actuar. ¿Ah? Entre esos prodromos variables, según el efecto, se puede ver sensación de constricción torácica, disnea, angustia, palidez, sudor frío, cefalea, trastornos de pulso, palpitaciones, euforia, en los casos de sobredosis, etc. El tiempo de inicio es inmediato cuando se da antes del minuto, que se da en los casos de inyección intravascular, ¿no? O retrasado 1 a 5 minutos, que son los más frecuentes, cuando se da inyección intravascular en forma intermitente o hay un retraso en la absorción, y tardío cuando se ven más allá de los 15 minutos en las dosis potencialmente tóxicas y en algunos cuadros alérgicos. Los accidentes dan síntomas, ¿no? Dan síntomas nerviosos como trastornos de la conciencia, trastornos sensitivos, trastornos motores y síntomas cardiovasculares que en el caso de los accidentes por toxicidad, por sobredosis, aparecen bastante tiempo después de los síntomas a nivel del sistema nervioso central. Y son alteraciones del pulso y del ritmo, dolor precordial, alteraciones de la presión arterial, al principio aumento, luego hipotensión neta, que es lo que conduce al paro cardíaco en los casos graves. Y síntomas neurovegetativos, palidez o rubor es característico, sudoración, náuseas y vómitos, y síntomas respiratorios, como respiración acelerada e irregular, pulso acelerado, luego disnea y cese de los movimientos respiratorios cuando se ingresa en la etapa de paro. Afortunadamente son muy poco frecuentes, son accidentes muy raros. Si se trabaja con técnica correcta y a dosis correctas, es muy difícil que se produzca un evento de este tipo. ¿No? Se dan, como decíamos, por altas dosis de anestésico local, por alta concentración, ¿no? Varía según el agente empleado, el lugar de administración, ¿no? Cuando se da la inyección intravascular, sobre todo dentro de una vena, y la técnica, ¿no? Es esencial la técnica que se emplea, la técnica anestésica. La rápida absorción de la droga por inyección intravascular, la vascularización, como dice Malamed, el territorio nuestro nos juega en contra, porque es un territorio muy vascularizado, ¿no? La lenta biotransformación a nivel hepático, la mayoría de las bases anestésicas de las amidas se metabolizan todas a nivel hepático, enteramente. La excepción son la prilocaína, que no hay en nuestro medio, que parte se metaboliza a nivel del hígado y otra parte a nivel pulmonar, y la articaína, es así, que se metaboliza la mayor parte a nivel del plasma. Más de alrededor del 90-95% de la articaína se metaboliza a nivel plasmático.
Factores a tener en cuenta entonces: la salud general del paciente, la velocidad de inyección, la vía de administración, la cantidad de anestesia empleada y la edad del paciente, como ya vimos. ¿Ah? Por eso es que se calcula la cantidad de cartuchos de anestésico en función de la edad, pero sobre todo en función del peso del paciente. ¿No? Acá está un poco lo que yo les dije hoy, más temprano, de cómo varía de un autor a otro lo que toleran o aceptan como tolerable de dosis máxima y número de carpules permitidos según cada base anestésica, agregándole o no vasoconstrictor. Y ven que en algunos casos hay enorme variación, ¿no? Según el autor. LIP admite 7 tubos, 7 miligramos por kilogramo, 13,8 carpules de lidocaína con adrenalina. Malamed es mucho más cauto, siempre lo ha sido, admite mucho menos, máximo 8 tubos, que por sí ya es alto. Yagiela y Haas admiten 7. Con la mepivacaína es con la que hay más unanimidad, aunque Yagiela permite un poco más. Como ven, hay enormes variaciones. ¿No? La articaína, justamente por lo que les decía Marcelo Ferrari hace unos minutos referido a las parestesias, en los últimos 10 o 15 años es la base anestésica más estudiada. ¿No? Marcelo les mostró una estadística del año 2008, que en ese momento era el segundo anestésico local más vendido en Estados Unidos. Hoy actualmente ya es el primero. Es el primero en todo el mundo. Pese a las críticas por los eventuales efectos de parestesia, ¿no? Sobre todo al nervio lingual. Sin embargo, como ha sido el más estudiado, es en el que hay más unanimidad entre los autores en cuanto al máximo de tubos que se pueden dar, ¿no? Ven que hablan todos de 400 miligramos, 500 miligramos, alguno habla de 200 miligramos para el caso de la bupivacaína, pero 10 cartuchos de bupivacaína es casi matarlo al paciente, es una barbaridad. O sea, ven que hay una enorme variabilidad y variedad de opiniones. Y todos estos señores, Lip, Malamed, Yagiela y Haas, son autores muy prestigiosos, o sea, que tienen un largo historial estudiando el tema. A nivel del sistema nervioso central, la base anestésica que produce cuando se da en exceso, primero excitación, después depresión. Entonces va a dar cefaleas, desorientación en tiempo y espacio, alteraciones auditivas, visuales, disgeusia, agitación, irritabilidad, el paciente está inquieto, está irritable, molesto, él siente que no está bien. Manifestaciones motoras con temblores, espasmos, convulsiones. Y en segundo término, luego de esto, a continuación, es cuando se da la depresión cortical. ¿Ah? Pérdida de conciencia, areflexia, relajación muscular, caída de la presión arterial, coma y paro cardiorrespiratorio. Las reacciones por sobredosis aparecen entre los primeros minutos hasta 1 hora después, y su severidad varía de acuerdo a la concentración plasmática, ¿no? A nivel cardiovascular, sobre la presión arterial, las bases anestésicas produce vasodilatación arteriolar, son todos vasodilatadores los anestésicos. Las bases anestésicas son todas vasodilatadoras. La que es menos vasodilatadora es la mepivacaína. Por eso cuando hay que apelar a un anestésico sin vasoconstrictor, casi sistemáticamente se utiliza la mepivacaína, porque es la menos vasodilatadora dentro de todo. ¿Ah? Sobre el corazón, producen disminución de la conducción, de las propiedades cardíacas, ¿no? La conductividad, la excitabilidad, el automatismo y la contractividad, que se traduce en bradicardia, inestabilidad hemodinámica y paro cardíaco, con parada sinusal y fibrilación auricular a dosis bajas. ¿Ah? La lidocaína, que es uno de los, por haber sido una de las bases anestésicas más utilizadas, o la más utilizada a lo largo de muchos años, es la que se asocia a casos documentados de muerte por sobredosis. ¿No? Pero en general
todas estas bases anestésicas son muy seguras, ¿verdad? La inyección intravascular, por lo tanto, aumenta la toxicidad de la droga, la administración intravenosa puede producir arritmia, y la administración intraarterial puede pasar de la carótida externa a la interna, exponiendo las neuronas corticales a altas concentraciones. Y los síntomas ya los hemos mencionado, pueden dar palpitaciones, cefaleas, taquicardia, disnea, hipertensión, hipotimia, palidez y frialdad de la piel. Como complicaciones, accidente vascular encefálico, arritmia, infarto de miocardio. ¿Ah? Acá está lo que les dije. La noradrenalina se ha eliminado de los cartuchos de anestesia. Hay todavía alguna escuela que lo defiende. Desde el año 97 por recomendación de la Federación Internacional de Anestésicos Locales, porque no tenía efecto beta 2. Y el organismo, la médula adrenal, en situaciones de estrés, lo primero que libera es noradrenalina. Los pacientes que toman antidepresivos tricíclicos, la acción de los antidepresivos es sobre la noradrenalina, por eso es efecto euforizante. Pero al seguir actuando a nivel del sistema nervioso central, porque es un neurotransmisor potente, también sigue actuando a nivel cardiovascular, por lo tanto sigue produciendo estimulación cardiovascular neta, ¿tá? Por lo tanto era tan peligroso que se lo dejó de utilizar, ¿tá? Acá está lo que estamos hablando, ¿no? La acción sobre los receptores alfa y beta. La estimulación beta-adrenérgica produce mayor frecuencia, inotropismo cardíaco, mayor velocidad de la conducción y mayor irritabilidad. La estimulación alfa aumenta la musculatura lisa de los vasos. La epinefrina tiene primero efecto alfa y en segundo lugar efecto beta, ¿tá? Y el efecto beta 2 es el único que la tiene, ¿tá? La levonorefrina, que se lo utiliza como sucedáneo porque es derivado de la noradrenalina, tiene menos efecto beta 1 que la noradrenalina, por lo tanto es un poco menos tóxica y tiene algo de efecto beta 2, pero no se compara con la epinefrina. De todos modos, cuando se utiliza anestésico con vasoconstrictor, el responsable de los accidentes generalmente es la adrenalina endógena, la que segrega el propio organismo en situaciones de estrés. Las contraindicaciones al uso de los vasoconstrictores hoy son todas relativas. El hipertiroidismo no controlado, que es una situación muy teórica, en la clínica, en la práctica, prácticamente no se ve casi nunca. Los hipertensos con presión sistólica superior a 180 y diastólica a 115. Ahora, en estos pacientes, ¿está contraindicado solamente los vasoconstrictores? Está aquí contraindicado el propio acto quirúrgico con esa presión arterial. ¿Ah? Las enfermedades cardiovasculares severas, como el infarto dentro de los primeros 6 meses, pero dentro de los primeros 6 meses no solo condiciona el uso de anestésicos con vasoconstrictor, condiciona el uso de procedimientos invasivos. ¿Ah? La cirugía reciente de bypass, menos frecuente, menos de 6 meses después del accidente vascular encefálico, los episodios de angor, de angina de pecho, y la arritmia inestable. El feocromocitoma también es una contraindicación, pero es muy teórico, no se ve nunca esto. Es típicamente un elemento de interés académico. Actualmente todas las contraindicaciones son consideradas relativas. Incluso algunas que hasta hace poquito algunos autores las mencionaban como absolutas, como por ejemplo los medicados con betabloqueantes no selectivos y los adictos a la cocaína, hoy también son contraindicaciones relativas. En el caso de los betabloqueantes no cardioselectivos, se ha visto que los individuos que los toman, en general, están habituados a convivir con una presión arterial por arriba de lo normal para un individuo sano. Por lo tanto, lo que se les inyecta de vasoconstrictor en anestésicos locales, siempre y cuando sean en dosis terapéuticas manejables para un paciente con cardiopatía
como son 1 a 3 tubos de adrenalina, 1 en 100.000 máximo, los toleran bien, los toleran sin problemas. Lo mismo, algo similar pasa con los adictos a la cocaína. En teoría, el adicto a la cocaína habría que suspenderla, diferir la atención hasta 24 horas después sin consumo de cocaína. Cosa que es muy teórica, en la realidad es muy difícil que se dé. Entonces, ante una situación de urgencia, de dolor dentario, por ejemplo, y que necesariamente tenemos que actuar, y en estos individuos que tienen el umbral del dolor muy disminuido y son de por sí pacientes poco colaboradores, la recomendación actual es, se puede dar anestesia con vasoconstrictor, se puede dar anestesia con adrenalina, 1 o 2 tubos, pero atenderlos con procedimientos solamente de urgencia a las 6 horas del último consumo. ¿tá? Mínimo 6 horas. ¿tá? Algunos hablan de 4 horas, lo más cauto es asistirlos, si es urgente, la asistencia, a las 6 horas del último consumo de cocaína. ¿tá? Las reacciones de hipersensibilidad, tan temidas, se sabe que son menos del 2% de todas las reacciones alérgicas que se registran en la medicina. De modo que son extremadamente poco frecuentes, por suerte. ¿tá? Y algunos de los elementos que provocaban, que se los indicaba como causales de reacciones alérgicas, se han eliminado, como los parabenos, ¿no? Las reacciones por hipersensibilidad pueden ser por alergia a la propia base anestésica, poco frecuente, alergia a los aditivos, a los parabenos o a los bisulfitos, sobre todo en aquellos pacientes asmáticos que utilizan inhaladores con corticoides porque no toleran los bisulfitos. Son poco frecuentes estos pacientes. ¿tá? En general es algo bastante teórico, pero hay que actuar con precaución en esos casos. En teoría estaría indicado el empleo de una base anestésica que no contenga bisulfitos, por lo tanto, que no contenga vasoconstrictor. Pero es algo, ya les vuelvo a repetir, muy teórico, de interés académico, que en realidad se da muy poco. ¿tá? Lo más temible es la reacción anafiláctica generalizada, que pasa por varias fases. La fase 1, reacción mucocutánea, con urticaria, con ronchas, con picazón, con prurito, que dentro de lo grave, afortunadamente, es la más frecuente y la más manejable. Luego pasa, si el cuadro persiste, se agrava, pasa por las fases 2 a la 4, con reacción genitourinaria, alteraciones respiratorias, con disnea, y la fase 3 con hipotensión de shock, en la etapa de shock anafiláctico, y taquicardia extremadamente grave. En esos casos, los tratamientos son siempre los mismos, ¿no? La administración de antihistamínicos, de corticoides y sobre todo de adrenalina al 1 por 1000. Eso corre por cuenta de, no del odontólogo, sino del médico de la emergencia móvil. Lo más que puede hacer el odontólogo en esa etapa, si se produce el accidente, es, como generalmente tiene prodromos, ya suspender el acto y llamar a la asistencia médica y administrar oxígeno, si se dispone del consultorio. ¿tá? Por otro lado, tenemos las reacciones alérgicas locorregionales, que dentro de lo que son las reacciones alérgicas a los anestésicos, son las más frecuentes dentro de lo relativo. Dentro de ellas, la que más se da, la urticaria y el rash cutáneo. ¿tá? En ese caso, hay autores que dicen que se puede seguir con la atención adelante, no es lo más recomendable, lo recomendable es suspender la atención, que el paciente permanezca 1 hora en el consultorio en control, y si no pasa más de eso, el propio odontólogo, o en su defecto, mejor aún, el médico, llamar a la móvil y que el médico le va a indicar lo que sea pertinente, lo que corresponda, generalmente antihistamínicos y corticoides. Y por otro lado, tener en cuenta, tener presente las integraciones medicamentosas que ya hemos mencionado.
¿Ah? El síncope, las reacciones vasovagales son el cuadro por lejos más frecuente como accidente sistémico de los procedimientos de anestesia local, el menos grave, el que más asusta, uno de los que más asusta al paciente, al profesional por su frecuencia, pero no se le puede vincular al fármaco, porque en la mayoría de los casos es por el propio estrés del paciente que se genera por la adrenalina endógena que se genera frente a situaciones de estrés. Lo más importante es prevenirla. Y la forma que tenemos nosotros de prevenirla es a través de un ambiente relajado y desde el punto de vista farmacológico hay que aprender a indicar y a manejar los ansiolíticos. ¿Ah? ¿Qué es el síncope? Es una pérdida de conciencia súbita, transitoria, por isquemia cerebral. Generalmente, en la mayoría de los casos, cuando se genera, no se llega a esto. Se llega a un estadio presincopal o prelipotímico, en el cual el paciente percibe los mareos, pero no llega a perder la conciencia. ¿No? Hay sí siempre un marcado descenso de la presión arterial, hay hipotensión, es lo más característico, con aumento del tono parasimpático provocado por estrés, dolor, por mecanismos reflejos, un aumento de la presión intratorácica. Hipoglicemia es un elemento muy importante a tener en cuenta como recomendación siempre antes de la atención odontológica y sobre todo en quirúrgica y en el estrés que implica el paciente venir a quirúrgica, siempre con la historia clínica interroguen al paciente si comió antes de venir. ¿Ah? Es un elemento muy importante. No podemos atender al paciente sin que, si el individuo no desayunó o no comió nada en todo el día. ¿Ah? Porque la hipoglicemia es uno de los elementos más asociados al descenso de la presión arterial y a los cuadros sincopales. La hipotensión ortostática, recuerden los pacientes con tendencia a la hipotensión ortostática, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes hipertensos, los pacientes que toman beta-bloqueantes, tienen una tendencia aumentada a la hipotensión ortostática. Por lo tanto, se les debe asistir no acostados, sino con el paciente sentado, con el sillón ligeramente reclinado. ¿No? Hay alteraciones circulatorias, hay fármacos que favorecen, como los hipotensores, los antipsicóticos, los antiparkinsonianos. Cuando se produce un accidente sincopal, siempre hay algo rojos, como en todos los cuadros. Hay palidez y sudoración, el paciente empieza a sentir mal, sensación de mareo, se enlentece el pulso y se lleva al síncope, con pérdida de conciencia. Para que haya síncope, tiene que haber pérdida de conciencia. Si no, está en etapa de progreso, que son los que se dan en la mayoría de los casos. El pulso es imperceptible, la frecuencia cardíaca cae porque cuando no se encuentra, desciende la presión arterial, pupilas dilatadas, movimientos convulsivos espasmódicos. Es raro, puede haber movimientos convulsivos, puede haber también relajación de esfínteres. Y el post-síncope se caracteriza por el cansancio y el abatimiento por estrés que percibe el paciente. Dura pocos minutos. ¿No? Para tratarlo cuando se produce el síncope, lo clásico es la inhalación, piernas hacia arriba. ¿No? Hoy, sin embargo, esto es lo clásico, la posición de Trendelenburg, ¿no? Sin embargo, hoy día se admite reclinar al paciente, desabrochar la camisa, todo aquello que provoca presión sobre el callado aórtico, ¿no? Que el paciente esté cómodo. Y lo primero, antes de las piernas, levantar los brazos. Hay escuelas que afirman que esto ya no se debe hacer porque predispone al desprendimiento de retina. Es muy teórico, obviamente, nunca lo hemos visto, pero lo primero es reclinar al paciente, recostarlo, ventilarlo. Si es necesario darle oxígeno, si se dispone, en general no es necesario, y levantarle las piernas, o primeramente antes que las piernas, los brazos. Se les puede administrar alguna sustancia aromática por inhalación,
que provocan fenómenos reflejo de estimulación, como puede ser alcohol, fume, picante, en fin. Pero son todas medidas complementarias. El otro accidente no relacionado con los fármacos, que es mucho menos frecuente que los síncopes, pero se da, son los cuadros de hiperventilación. Tiene que por lo general haber un factor predisponente del paciente para que se genere. Se caracteriza por varias cosas. Por un lado, el incremento de la frecuencia respiratoria, que empieza a jadear, a respirar rápido el paciente, entre 20 y 30 respiraciones por minuto, o bien la profundidad de cada ejecución a las dos cosas a la vez, que se traduce en hipocapnia, o sea, vasoconstricción cerebral, alcalosis con dolor torácico, incremento circulatorio de catecolaminas endógenas, descenso del pH, descenso del calcio, con excitabilidad del nervio muscular, parestesia, calambres, estado de tetanía. Lo que caracteriza fundamentalmente es esto, el desbalance sanguíneo entre dióxido de carbono y oxígeno. Si ustedes le aplican oxígeno a este paciente, se agrava el cuadro. Es por eso que se le hace respirar en una bolsa de papel para equilibrar la mezcla de gases y que vuelva a equilibrarse el nivel de CO2 sanguíneo. Y ahí vuelve rápidamente a la normalidad, a la reacción espontánea. Se ven estos cuadros, no se ven solos, por lo general se ven como parte de otros cuadros. Generalmente lo que se ve con más frecuencia cuando la hiperventilación acompaña a las crisis de pánico. Y en las crisis de pánico, el paciente con crisis de pánico necesita público, por lo tanto, cuanto menos gente haya alrededor del paciente, mejor. Y acá está un poco lo que hablamos. Otros accidentes de hipertermia maligna que se ve y está más debida a los anestésicos generales. Es muy rara la anestésicos locales, prácticamente fue descartado. Los libros lo siguen mencionando. ¿Qué es un cuadro de aumento sostenido de la temperatura corporal y de la frecuencia cardíaca y la presión arterial por un defecto genético que condiciona un desbalance del calcio muscular que contiene los músculos. Entonces, ante una estimulación a determinados de la acción de determinados fármacos, como son algunos anestésicos locales, algunos anestésicos generales y algunos medicamentos que se emplean en anestesia general, como la succinilcolina, condiciona un aumento de la actividad muscular descontrolada por la presencia excesiva de calcio neoplasmático, y eso hace que aumenta la actividad muscular y con ello aumenta la temperatura. Se requiere una predisposición genética, tiene que estar establecido un defecto genético como para que el cuadro se produzca. Hasta hace unos años se achacaba normalmente a las amigas. Hoy obviamente ha sido descartada, de modo que tiene un interés meramente académico. Como ven, es un defecto hereditario de la distribución del calcio neoplasmático y se caracteriza por el aumento brusco del calcio, da rigidez muscular, acidosis metabólica, fiebre alta, y puede llegar eventualmente a la muerte. Es extremadamente raro y hoy ya no se lo vincula a la anestesia local. Estos dos cuadros, si bien malamente no los vinculan a los cuadros de idiosincrasia, de hecho son cuadros de idiosincrasia. Quiere decir, aquella reacción inesperada muchas veces puede ser incluso lo opuesto a inesperado. Cuando un fármaco da una reacción opuesta a inesperada, se habla de una reacción paradoja. En niños, por ejemplo, cuando están muy excitados, en algunos casos, cuando se apela a ansiolíticos, se empeora el cuadro. Entonces, para hacerlo reversible,
lo que les dan a veces el cafeína, justamente un estimulante. ¿No? Esas son reacciones paranormales y están dentro de las llamadas reacciones de idiosincrasia. Tanto la hiperactividad maligna como la metahemoglobinemia son reacciones de idiosincrasia, aunque malamente no las incluyen en los cuadros de idiosincrasia, pero la mayoría de los autores sí. ¿Cuál es la diferencia entre la idiosincrasia y la alergia? Que la alergia media una reacción antígena anticuerpo. En la idiosincrasia no es. Es más frecuente, sí, la metahemoglobinemia, que se presenta en pacientes que presentan anomalías de la hemoglobina de carácter genético, acompañado de anemia, enfermedad renal, cardíaca, respiratoria, pero se ve sobre todo en algunas embarazadas que tienen una alteración genética que predispone a la metahemoglobina. ¿Qué es la metahemoglobina? La hemoglobina, ¿se acuerdan que transporta el oxígeno, ¿no?, aliado al hierro, ¿no? Esa presentación de hierro de la hemoglobina es muy inestable y para que el transporte del oxígeno debe estar en forma de hierro, en forma de hierro ferroso. Cuando es inestable se puede transformar en la variante férrica. La variante férrica no transporta oxígeno, por el contrario se bloquea, y es lo que se llama metahemoglobina. El organismo compensa rápidamente esa variante férrica y está permanentemente produciendo la variante ferrosa, o sea que es repetidamente cortada. Hay un efecto genético en el cual eso no se produce y hay una predisposición de lo que se llama metahemoglobinemia. Puede desencadenarse con el uso de anestesia local, sobre todo con la prilocaína, que acá no hay, también con la brazocaína. La paciente entra en un cuadro de cianosis que puede ser potencialmente mortal, porque no recibe oxígeno del cerebro. Uno de los metabolitos que también lo puede producir es el azulmetileno a altas dosis. Sin embargo, el azulmetileno es lo que se da para tratar el cuadro de fallecimiento. También es algo extremadamente raro, muy teórico. Hay algunas bases científicas que pueden producirlo, como la prilocaína, también la benzocaína, que es la cromatópica, o también la bupivacaína, pero son cosas muy teóricas y tiene que haber una predisposición genética que muchas veces se cruza su clínica, el paciente la desconoce y por ahí se desencadena frente al contacto con alguna de estas masas anestésicas. Pero es extremadamente raro. Otras acciones sobre el feto que pueden asociarse son convulsiones y arritmias. Hay un vasoconstrictor que emplea en algunos medios que no es un simpático mimético, que es la histidina, que es un análogo de la vasopresina, la hormona antidiurética, pero su efecto como vasoconstrictor es muy limitado y por el contrario tiene acción oxitóxica y no es muy efectivo como vasoconstrictor. De hecho, ha fracasado como vasoconstrictor porque tiene muy poca acción muy limitada y estrictamente viene asociado casi siempre a la prilocaína. Se lo pretendió usar en sustitución de los simpáticos miméticos. Van a ver cuando lean el libro de evaluación de riesgos de Castellanos, que los mexicanos lo recomiendan mucho. Acá no existe la medicina hace muchos años, que no se incorpora. Otras acciones pueden verse en los ancianos, donde el periodo de latencia es menor, por lo tanto el duración puede ser más rápido. Hay normas para el manejo de complicaciones, ¿no? Hay factores dependientes del fármaco, como son la dosis, la concentración, como ya vimos, el vasoconstrictor y los aditivos, y factores dependientes de la técnica. Siempre realizar la técnica lo más correcta posible, evitar siempre la inyección intravascular,
administrar lentamente el analgésico, no indica anestésicos tópicos, sobre todo en zonas de trauma, de hepatitis y de una naturaleza. Y hay factores dependientes del paciente, como son la edad, los estados fisiológicos, las enfermedades subyacentes y las medicaciones que el paciente toma. Además del estado psíquico, hay protocolos básicos como la evaluación del paciente para manejar la vía respiratoria, abierta y permeable, el control de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión sanguínea, para determinar el tratamiento definitivo del accidente. Hay ciertas áreas donde se pueden cometer errores en documentos clínicos, en información, en la derivación de pacientes, hay áreas de errores para la expresión de medicamentos, en las ciudades clínicas, sobre todo hay áreas de errores. Por lo tanto, como ya les digo, en el teórico anterior, paciente de las obligaciones técnicas, de la guía asistencial, de la toma de medidas preventivas para evitar los accidentes, aunque no siempre son evitables, y del marco legal que debe estar siempre rigiendo todo por atrás. Siempre decimos nosotros que lamentablemente cada vez más técnicas, medidas y quirúrgicas y procedimientos que están más dictados por los abogados que por los enfermeros. Y no son los que corren y el de los que se caminan. Para concluir, entonces, los analgésicos locales son muy seguros, están entre las drogas más seguras en toda la medicina, pero no están exentos de riesgos y de complicaciones. Parte de la bibliografía y el resto, cuando observamos el teórico aéreo, les vamos a agregar bibliografía medicinal más actualizada en el tiempo. Bueno, si alguien tiene preguntas, a la hora